la justificación y sería la parte del marco teórico. Porque los dos, la justificación permite hacer una argumentación válida con relación a lo que ustedes en determinado momento están queriendo presentar, ¿sí? O sea, está el por qué y el para qué realizamos esa investigación, fundamentalmente. Y el marco teórico, como lo decía al principio, pues tiene que ver con las teorías que van a apoyar lo que yo esté en determinado momento trabajando, ¿sí? Entonces, nosotros siempre que abordamos una propuesta en términos de textos académicos de investigación, pues estamos dándole un matiz de, bueno, hasta dónde puedo llegar, qué sentido tiene lo que estoy elaborando, qué construcción podría yo elaborar, cuáles son mis motivaciones, ¿sí? En términos de lo profesional y la pertinencia que pueden tener. Está muy enmarcado también en la utilidad, ¿no? La utilidad social que el documento pueda tener y por eso algunas formas de evaluar tanto el problema de investigación como la justificación tiene mucho que ver con eso. O sea, cómo en realidad nosotros estamos elaborando una investigación y le damos, tenemos unas respuestas para decir que es pertinente, que permite hacer una mirada crítica, que permite ver la sociedad como tal. Todos esos aspectos estarían allí jugando a la hora de trabajar una justificación. Y esto es importante pues para los ejercicios que ustedes posteriormente puedan hacer en su vida académica. Entonces, explica las razones, porque pues emprendimos una investigación y a partir de ella podemos ver si esos resultados de los cuales yo voy a trabajar van a servir o no en mi área de trabajo. Aunque pues en el caso de nosotros estamos mirando es, bueno, qué referentes bibliográficos aparecen que vayan a aportar a mi punto de vista a lo que yo he analizado, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene unas razones, o sea que los ejercicios no se hacen de manera arbitraria, sino que se busca que simplemente no haya un capricho de hacer cualquier tipo de investigación, sino que permita que esos casos que yo voy a elaborar pues realmente sean benéficos. En el caso nuestro podrían ser benéficos porque aprendemos a hacer un informe bibliográfico, cuáles son sus partes, de qué manera se escriben y para construir, digamos, esa información allí y desarrollar la propuesta de trabajo, ¿sí? Es necesario trabajar la parte de la argumentación, ¿cierto? Porque los argumentos son los que van a permitir eh, darle valor a lo que yo esté realizando. Dice, un investigador deberá saber cómo acentuar sus argumentos en los beneficios de obtener uso y el uso que les va a dar. Para realizar bien esto se toma en cuenta establecer y fomentar una serie de criterios para evaluar. Entonces, pues la propuesta en cierta forma es que ustedes se vayan formando como investigadores, no solamente como dictadores de clase, sino que seamos, cada que estemos elaborando una propuesta didáctica, el docente posiblemente debería investigar y convertirse en un investigador y que su aula de clase pues permita ese ejercicio, ¿sí? Simplemente de repetir unos contenidos, ir mucho más allá. ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? La trascendencia que esto tiene, ¿sí? Cómo se va a usar esa información. Ya dijimos que no cubriríamos ningún hueco. En el caso nuestro, pues estamos en otro ejercicio y tampoco pensaríamos en en un modelo específico, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando yo
voy a evaluar mi justificación en cualquier tipo de investigación como la que ustedes pueden elaborar. Los teóricos nos dicen, bueno, mire los ítems que usted debe tener en cuenta. Es necesario que usted se pare allí y analice si lo que está queriendo investigar es conveniente, funcional, en términos del desarrollo de lo que usted esté trabajando, que tenga una relevancia social, pues prácticamente todo lo que hacemos en las aulas tiene esa relevancia, entonces, todo ese proceso, porque somos maestros, estamos con personas, hacemos todo un proceso didáctico y de, digamos, de relación entre estudiante y maestro. ¿Qué implicaciones prácticas tendría? O sea, si yo a la hora de hacer mi trabajo de investigación, en el caso específico nuestro, ¿cómo eso lo podría yo convertir en una posibilidad de llevarlo a cabo dentro de un aula? ¿Sí? Aunque dijimos que estábamos haciendo es una revisión bibliográfica, pues tenemos un sentido allí. ¿Qué valor teórico tiene? Entonces miren la relación que existe entre la justificación y el marco teórico, ¿sí? Porque no es solamente decir que el tema es válido, tiene conveniencia, tiene relevancia, se puede hacer una práctica de habla con él, sino que realmente estén. Acuérdense que al principio estuvimos trabajando mucho qué es el lenguaje, cuáles son las teorías del aprendizaje sobre el lenguaje, qué dicen los lineamientos. Todos esos componentes teóricos tienen que funcionar dentro de nuestra propuesta de justificación. Entonces dice, ¿qué contribución podría hacer? Pues ya en el caso nuestro, contribuye a una revisión, a un análisis, a una argumentación, a buscar de pronto formarnos en ciertos aspectos de acuerdo a lo que ustedes estén analizando. Si realmente tiene una utilidad metodológica, pues ustedes se dieron cuenta con los antecedentes que sí, ¿cierto? Que encontraron investigaciones de otros docentes o de otras personas que hicieron algo que tenía relación con lo que yo me había planteado. Entonces sí hay una unidad metodológica, ya hay un tipo de investigación que permite, bueno, si fuéramos a hacer la monografía en investigación-acción, nosotros tendríamos que hacer todo este proceso de los instrumentos, de la recolección de datos, ¿sí? Y el análisis de esos datos. En el caso nuestro, estamos tomando referentes bibliográficos, fundamentalmente. Además de ello, necesitamos pues que cuando nosotros elaboramos investigación, pues leemos, construimos, eh, miramos otras formas de analizar el problema. Entonces, por ello nosotros estaríamos aquí, ¿por qué y para qué? O lo que se busca, ¿para qué se desarrolla este estudio? En el caso nuestro, pues se supone que será una orientación hacia, bueno, hay temas en la enseñanza de la lengua castellana en las cuales ustedes se detuvieron y encontraron que existen unas teorías y que existen unos antecedentes específicos. Entonces, digamos que aquí estaría toda esa problemática y cómo la voy a hacer válida. O sea, la validez está en la teoría, ¿sí? Y en el ejercicio que nosotros hagamos de esa lectura. ¿Cuál es la pertinencia? Pues entonces, cuando nosotros decimos que hay una pertinencia, bueno, hay un propósito académico, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿A qué le sirve? Trascendencia, implicaciones, tiene valor teórico, ya nosotros lo abordamos desde lo que nos concierne a nosotros,
Y miremos, bueno, ese tipo de documento que nosotros elaboramos tiene una orientación específica, porque ustedes también, cuando están parados eh, al elaborar una propuesta de investigación, en este caso bibliográfica, pues ustedes toman una metodología. O sea, nosotros no es algo que aparece de la nada y que no tiene una orientación. Allí hay una visión del lenguaje. O sea, cuando yo hablo de ensayo académico como una forma de argumentación eh, para mejorar, allí ya hay una postura política, ¿sí? Hay una postura que implica que yo estoy haciendo el ejercicio de argumentación, que es tan válido, pues, no solamente en el bachillerato, sino en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los seres humanos en cualquier instancia. Entonces, esa orientación está allí, hay que descubrirla y no es amorfa, no es que yo, puede ser que yo esté parada desde la enseñanza tradicional. Ah, bueno, ya eso es, ya vamos a buscar entonces qué autores justifican el tipo de mirada que yo estoy realizando. Entonces, eh, hay que mirar desde allí, ¿sí? O sea, desde dónde estoy hablando yo, qué es lo que estoy diciendo. Estoy parada en una metodología y en una teoría de la enseñanza de la lengua, en el caso castellano. Entonces, eso hay que analizarlo, ¿sí? Porque los trabajos no son trabajos eh, neutros. Un poquito como hacer ese ejercicio allí. Bueno, hay una justificación teórica que en cierta forma es la que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Porque nos basamos es en teorías. Eh, ya si fuéramos a hacer de otro orden, entonces miren que las justificaciones todas no son iguales, que dependen del tipo de investigación que nosotros estemos realizando. En este caso hablamos de justificación teórica porque el documento que nosotros estamos elaborando es un informe de investigación bibliográfico, ¿cierto? Entonces allí vamos a estar muy amarrados a la teoría. ¿A qué teorías abordan mi propuesta? ¿Sí? Ya en el trabajo investigativo, pues ya sería de otro orden, y si fuera una reflexión epistemológica, pues tendría también otra mirada. Yo creo que nos quedaríamos con esta, ¿sí? Una justificación más bien de tipo teórico, pues que va a permitir, no hay una justificación práctica, o sea que nosotros estemos planteando como ocurre en el trabajo de grado. O sea, yo hago una experiencia, eh, trabajo en un aula, tengo unos estudiantes como, como material de estudio. Nosotros no estamos en ese proceso. O sea, que la práctica aquí no tendría, pues, en nuestro caso y en este momento no tendría esa mirada, ¿sí? La justificación metodológica. Esto, se da cuando un proyecto por lo general propone un nuevo método. Entonces, miren que aquí pues ya sería en el orden de si yo en cierta forma trabajo alguna propuesta que no se haya dicho antes, ¿sí? Y que realmente pues yo esté iniciando un recorrido nuevo hacia la solución de un problema específico, ¿sí? Esas serían como las características y un poquito para entender la necesidad de que el investigador, en este caso el estudiante, tenga claro el por qué está haciendo lo que está haciendo, que haya una validez teórica que lo amarre a lo que está exponiendo o las búsquedas que está realizando. Entonces, y además también darle un valor, digamos, teórico a lo que estamos queriendo hacer. Entonces,
Cuando hablamos de justificación, pues es necesario, dijimos, amarrarlo a los objetivos y amarrarlo al marco teórico. El marco teórico pues permite la seriedad de, nuestro, de nuestra propuesta. ¿Sí? Entonces, digamos que hay tesis sobre lo que yo estoy planteando. ¿Sí? ¿Qué teorías podrían explicar las de comprensión de lectura? Entonces, allí es donde tenemos que analizar, muchachos y muchachas, que no es lo mismo hablar de una comprensión de lectura desde la teoría tradicional a una teoría constructivista o una teoría sociocrítica. ¿Sí? O sea que yo tengo que discernir, bueno, desde dónde voy a hacer esta mirada. Y si estoy pensando en una mirada sociocrítica, entonces los autores van a tener que estar relacionados con eso que yo estoy planteando, porque yo no puedo hacer una mezcolanza, plantear una cosa y referirme a unos autores que no están, digamos, apoyando mi propuesta. ¿Sí? Entonces, las teorías son necesarias allí en el caso de las propuestas que ustedes tienen, comprensión de lectura, escritura de textos, o sea, escritura y lectura y comprensión. Creo que son las propuestas que hay en esas tres, digamos, competencias. ¿Cuál es la teoría clásica? Si hay una teoría que especifique, eh, pues uno podría, si fuéramos a ahondar mucho más, mirar si estas teorías, las clásicas, se oponen a las que yo esté trabajando o cuál sería la predominante. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos requisitos? O sea, ¿cuáles son los requisitos? Y cuando yo hablo de marco teórico, debería tener en cuenta. Es necesario como, bueno, hay una teoría específica. Y cuando ustedes definen los conceptos, ese ejercicio que ya lo hicimos, también allí hay una orientación, ¿sí? Y que de esa definición pues se va a desprender unas teorías específicas. No, no todos los teóricos van a pensar de la misma manera, ni tienen un proceso igual porque están en contextos diferentes, ¿sí? De tiempo, de lugar. La teoría general y las teorías sustantivas en la construcción del marco teórico deben ser coherentes. ¿Sí? Deben dar lugar a un planteo de los objetivos y de la propuesta metodológica, pero nosotros aquí la propuesta metodológica pues no la abordamos porque estamos haciendo una revisión. ¿Sí? Entonces ahí hay una distancia en ese aspecto. Cuando hablamos de marco teórico, nos pensamos en el propósito. Miren que la relación está muy estrecha con la justificación. ¿Desde dónde partimos? ¿Cierto? Están los conceptos que permitan abordar el problema. O sea, que en el problema de investigación eh, debería aparecer ya un poco reflejado las teorías y esos autores que yo estoy eh, revisando o desde donde voy a hacer la mirada, ¿cierto? Significa poner en claro para el propio investigador sus postulados y sus supuestos. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes ven que hay seminarios de análisis del discurso, hay seminarios sobre cognición. Quiere decir que hay corrientes diversas en el desarrollo de pensar cómo se hace una didáctica de la enseñanza de la lengua castellana y en todas las áreas, pero pues en este caso nosotros estamos hablando específicamente de eso. El fin que tiene el marco teórico es situar nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos. O sea que esa búsqueda hay que organizarla. A ver, ¿desde qué teorías estaríamos nosotros trabajando? El punto de partida para construir el marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento previo. Ustedes ya hicieron unas preguntas y
han ido elaborando una propuesta y ahí ya hay un saber que se va a ir, digamos, mejorando con las lecturas que hagamos, pues dependiendo de lo que corresponde. Bueno, entonces, cuando hablamos de marco teórico, en términos de la escritura, ¿sí? Entonces, podríamos iniciar con un párrafo que diga el presente, bueno, aquí no hablaríamos de capítulo porque nosotros no estamos trabajando capítulo, esto sería para un trabajo de grado, le podríamos cambiar aquí lo que es capítulo, recoge los fundamentos teóricos tales, de dónde estoy yo situado. Por eso en los antecedentes, eh, eh, el ejercicio que hicimos dice, bueno, ¿cuál es la metodología? Pues allí en una metodología y lo que es la base de esa investigación, pues los autores nos están diciendo cuál es su mirada. Todas las miradas no son iguales, son diversas en términos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sustentan la propuesta y el trabajo de investigación en general. El mismo es el resultado de una revisión teórica en diversas fuentes que abordan aspectos como cuáles. Bueno, entonces comprensión de lectura, lectura en voz alta, escritura formal o escritura, bueno, todo lo que tenga que ver con esos conceptos macro que ustedes ya los han elaborado en su proyecto, ¿sí? Ahí ya aparecen. Según los objetivos propuestos, se organizan de lo general a lo particular. ¿Sí? Entonces, pues ese ejercicio ya está hecho, ¿cierto? El ejercicio ya lo tenemos. Aquí lo que hago yo es colocar ejercicios de escritura de modelos que posiblemente podrían darle apertura al marco teórico, porque ese es otro punto en algunos casos pues no se hace de pronto dentro del desarrollo de las propuestas de escritura. Entonces, también es necesario tener claro, bueno, de qué manera escribimos un marco teórico desde el punto de vista formal de la escritura. O sea, hay una formalidad en ese aspecto, ¿sí? Y no se escribe de cualquier manera. No es lo mismo la introducción, ni es lo mismo los antecedentes, ni es lo mismo la justificación. Entonces, aquí tendríamos ejemplos, en el ejemplo de las disciplinas científicas, al ser motivo de la enseñanza, demandan su revisión histórica, epistemológica, es decir, el reconocimiento de los conceptos, teorías, constructos teóricos que conforman cada disciplina. Entonces, aquí estamos hablando de la enseñanza, de la cual eligen los motivos de la enseñanza. En el caso de la geografía, es de vital importancia identificar su objetivo de estudio, el cual es el espacio geográfico. En este sentido, autores como tales, entonces ya aquí el estudiante de geografía está haciendo una relación de los autores que él revisó o desde donde va a hacer su mirada, ¿sí? Entonces, Santos 2000, Pulgarín, Araya, exalta la necesidad de reconocer el objeto y en otras palabras, el conocimiento a producir y a enseñar las disciplinas geográficas. Y aquí estamos hablando de la enseñanza de la geografía, un estudiante de geografía, y este es el marco teórico desde donde el estudiante inició su propuesta de trabajo. Aquí habría otro ejemplo en términos de lo que es la pedagogía por proyectos. Entonces, en esta investigación-acción en el aula, se evalúa una secuencia didáctica que está basada en la pedagogía por proyectos y que tiene el propósito de desarrollar en un grupo de estudiantes, a las personas, los objetos, competencia, habilidades de escritura de ensayo académico. El siguiente es el recorrido teórico, o sea, aquí ya nos está diciendo, mire, yo voy a hacer esto desde esta metodología, con estos sujetos, pero yo me voy a amarrar a estas teorías, a la pedagogía por proyectos,
a la didáctica como disciplina del conocimiento, no cualquier didáctica. Es muy necesario también aclarar cada concepto de la mejor manera. La didáctica de la escritura, los procesos de escritura en el aula, el saber específico, bueno, estos son, digamos, los conceptos desde donde se va a hacer esta propuesta. ¿Sí? Entonces, en alguna investigación sobre la enseñanza del inglés, ¿sí? Entendiendo que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es complejo y que involucra tanto a profesores y estudiantes de maneras distintas, pretendemos centrar nuestro marco teórico en el enfoque comunicativo. Yo aquí ya estoy diciendo muchas cosas, ¿cierto? Allá hablé de pedagogía por proyectos, aquí estoy hablando del enfoque, lo cual plantea que el aprendizaje de una L2 se concreta al promover una producción lingüística cargada de sentido, debe enfocarse en lecturas gramaticales perfectas. Esa es una entrada, o sea, son varias formas de ustedes hacer el ejercicio. ¿Sí? Listo. Aquí creo que, pues es un poco... Aquí un poquito las diferentes enfoques, ¿no? Pero que tienen que ver con la enseñanza de la teoría de la lengua, del aprendizaje. O sea, ustedes aquí tienen varios enfoques. Este sería el enfoque nocional funcional y un poquito para mostrar que cuando yo me paro en una teoría, pues entonces tengo cómo considero yo la lengua. Si estoy hablando de lo nocional y funcional, comunicativo. Ah, bueno, entonces me paro en que la lengua de este enfoque la define así, la teoría del aprendizaje la define así, cuáles son los objetivos, qué contenidos desarrollan, qué tipo de actividades se podrían hacer, qué papel juega el alumno en ese enfoque y cuál sería la función del maestro y en cierta forma, bueno, cómo evalúa. ¿Sí? Sería como el ejercicio allí. Profe, Dime. cierto que en el marco teórico también va los conceptos que ya hemos investigado, por ejemplo, en ¿Sí? nuestro caso, lo de que es literatura infantil, ¿qué más? Que es Ujú. escritura creativa, por ejemplo, sí, Exacto. todos esos conceptos van ahí. Claro, y para eso los abordamos antes. Allí lo que habría que era mirar si esas definiciones estén bien amarraditas a la concepción o enfoque que yo esté relacionando, ¿sí? O sea, porque si yo estoy hablando de un componente sociocultural, la definición de mi concepto debe estar amarrada a, a este concepto. Puede ser que hayan conceptos definidos de manera general, pero lo más adecuado sería hacer una relación bien exacta entre ese concepto y su definición y el enfoque que yo estoy revisando. ¿Sí? Es importante allí trabajar ese aspecto. O sea, se podría, por ejemplo, primero que todo, introducir esos conceptos, como de qué manera van ligados a lo que uno pretende hacer con el informe, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego sí presentar concepto por concepto. Uh-huh. Se puede. Hay maneras de marcos teóricos, ¿no? Pero sí no puede ser, digamos, lo que les quiero de pronto compartir es que el texto es una unidad, ¿cierto? Y como unidad, pues no se puede partir en pedacitos. Entonces, bueno, yo tengo el marco teórico, pero el marco teórico tiene una introducción, que es lo que yo aquí les estaba tratando de mostrar en los ejemplos, ¿cierto? En los diferentes ejemplos. Y allí ya después acomodo los conceptos
pero de una manera que tengan una introducción, ¿no? O sea, cuando ellos aparecen, no aparecen de la nada, sino que debe estar construido pues dentro de un párrafo, ¿cierto? Ese sería como lo que implica allí. Entonces, eh, ustedes pueden, de acuerdo a lo que estemos trabajando, encontrar pues las propuestas teóricas, ¿cierto? Entonces, pues aquí yo tengo las principales en términos del uso del lenguaje, ¿sí? Digamos, un poquito de la historia del proceso de la lingüística. Entonces, Holiday, pues con la adquisición de la lengua consiste en un dominio, pero esto es lo tradicional en términos de lo constitutivo teórico, ¿sí? Que sería lo fundamental, pues leyendo ya desde el punto de vista teórico de la lingüística, y que estos autores serían como los clave ahí, ¿cierto? Citando a David Neumann, el método comunicativo, entonces miren que aquí estarían los diferentes propuestas teóricas relacionadas con digamos, la enseñanza de la lengua, ¿no? Como tal. ¿Y qué opinan, digamos, los teóricos, ¿sí? Fundamentales? Entonces, se hace aquí como un recorrido con esa mirada, desde David Neumann, pues 91 el método comunicativo. Miren que aquí la diferencia entre los antecedentes, ¿cierto? El antecedente no nos permite una fecha tan tardía, pero aquí estamos hablando de lo universal, o sea, son los autores que construyeron teorías fundamentales sobre el proceso en el caso de la enseñanza pues de la lengua, ¿no? En el caso aquí estamos hablando de la lengua en general, no estaríamos hablando solamente del castellano, sino el lenguaje como tal, bueno, el método comunicativo, ¿qué dice Neumann? Entonces ofrece su teoría. Entonces eso es lo que habría que mirar desde el punto de vista nuestro, cómo podríamos nosotros encontrar esas teorías que van a apoyar nuestra propuesta. Entonces, fundamentalmente serían estos dos conceptos que pues aparecen dentro del campus, se lo tienen aquí. No sé aquí, vamos a ver. La propuesta ahorita sería un poquito revisar lo que ustedes tienen, a ver qué teorías alcanzamos a percibir allí. ¿Sí? De qué manera nosotros podríamos, yo veo aquí como un poquito más de... Lógicamente, pues aquí estoy como en trabajos de grado, ¿no? Miremos aquí. Pues por medio de cuadros podemos ubicar que es un marco teórico, las funciones que cumple y las etapas que yo realizo. Entonces nosotros tendríamos que pensar pues que nuestro trabajo es un trabajo pequeño, corto, tampoco es el trabajo de grado, pero sí pues pueden ir haciendo acopio de saberes que tengan que ver con estos elementos que posteriormente, dependiendo del tipo de monografía que ustedes hagan, pues van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, miren la relación que existe aquí. Entonces, pongamos, esta es mi tesis de maestría. Entonces está el planteamiento del problema, donde ubico pues la dificultad que hay, ta, ta, ta. Pues dice, el mundo laboral exige profesionales en este siglo de altas capacidades cognitivas, desde el saber específico, habilidades lingüísticas y comunicativas, para procesar nuevos conocimientos, así como aplicar el área de estudio a diferentes métodos. Estoy dando el contexto.
Dentro del ámbito universitario, ya me meto específicamente con el discurso académico, responde a una dificultad, tiene unas cualidades, ¿cierto? Por lo tanto, se necesita que los estudiantes y todos estemos desarrollando competencias argumentativas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo lo justifico aquí desde el inicio del el uso del ensayo como producto de reflexión. En este orden de ideas se ha observado que buena parte, entonces viene, ya di los planteamientos generales de por qué es qué es lo que voy a hacer y aplico entonces al ensayo académico. ¿Sí? Entonces ya eso es, digamos, el ejercicio que yo elaboré. ¿Cuál es mi problema de investigación? Bueno, que yo hice el trabajo con estudiantes de español de la Universidad del Valle. Específicamente, pues tomé una muestra tenía una muestra muy grande y tuve que reducirla a algunos estudiantes específicos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa investigación, encontramos que la mayoría de los estudiantes tenían mucha dificultad para hacer procesos de escritura. Yo trabajé diseño, implementación y evaluación, pero recuerden que ustedes y nosotros en el informe estamos trabajando otro tipo de objetivos, porque aquí es una implementación didáctica, de aula, ¿cierto? Entonces, específicamente, por eso los verbos usados aquí corresponden a ese tipo. Pero miren que yo aquí, en el objetivo, estoy diciendo que estoy parada desde la pedagogía por proyectos. ¿Para qué? Para mejorar el ensayo académico en la universidad de tercer semestre de estudiantes durante el periodo académico del 2008. ¿Sí? Ya hubo que reducir mucho la población porque si no, bueno. Hicimos unos objetivos específicos porque es un trabajo de grado, de maestría, diagnostiqué, propuse una secuencia, implementé y evalué pero esto es implementación de aula, ¿cierto? Entonces, yo me paré en qué. Esto sería lo que estamos tratando de discernir con ustedes en sus propios trabajos. Yo me paré en la didáctica, como decíamos ahora, pero no cualquier didáctica. Y me ubiqué dentro de la didáctica, pero como disciplina del conocimiento. Porque si ustedes van a otros autores o van a otra mirada, la didáctica no sería disciplina del conocimiento, sino otra cosa. ¿Sí? Entonces hay que tener como en cuenta esta reflexión. Y yo estoy parada con una autora, Camilioni, no es cualquiera. O sea, ella, mi mirada está específicamente de la forma como la autora está mirando la didáctica como disciplina del conocimiento. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy diciendo, miren, no vaya usted a leer didáctica general, no vaya a creer que yo voy a hablar de todas las didácticas, ni voy a hablar de todos los autores, no, yo me estoy ubicando en esta autora y cuando hablo de secuencia didáctica, que es mi otro concepto, me voy a parar con Camis. Listo, o sea que el lector tiene que estar ubicado en términos de lo que yo estoy proponiendo. Y en el ensayo estoy con Weber, 2007, y Ramírez. O sea que el concepto de ensayo es diverso y ustedes lo van a encontrar en todas las formas y de todas las definiciones que ustedes encuentren, porque si ha habido algo de que se hable del ensayo, pero llega la hora de implementarlo y no aparece. Entonces yo me paré aquí en estos dos autores. Lógicamente yo hago un recorrido eh, sobre Montaigne, el nacimiento del ensayo y todo, pero estos son los dos autores con los cuales yo me referencio. Y para llevarlo a lo micro, me voy a parar en Mandic, ¿sí? Para mirar y revisar, pues porque es un curso de español, yo tengo que trabajar toda la parte micro, macro y superestructura de los textos. Ahí tengo mis referentes teóricos.
esto pues lo miramos luego. Estos son formas de ir orientando al estudiante. Bueno, cuando yo hago, este no sería capítulo, para nosotros no sería capítulo, sino partes. ¿Sí? Entonces, si yo hablo, por decir, de antecedentes, entonces debo de abrir con un párrafo de introducción. O sea, lo que quiero decir es que el texto no puede estar fragmentado, sino que tiene que tener una relación lógica entre cada una de las partes. Quiere decir que cada parte de ellas tiene introducción, tiene un cuerpo y llega a una especie de conclusión. O sea, tiene una estructura. Al referirse en esta investigación a una secuencia didáctica que se basa en la PPP, se orienta a la producción de ensayos académicos y en la revisión documental abordada en esta sección se han establecido los siguientes ejes temáticos. Entonces, mírenlos aquí. También tiene que ver pues, con lo que acabo de mostrarles. Y el desarrollo teórico, entonces era lo que nos estaba diciendo la compañera. Digamos, yo tomo entonces la didáctica como disciplina. No es que voy a pegar aquí lo que dice la definición, sino que yo parafraseo pues desde donde estoy parada, ¿cierto? Todo esto que está escrito aquí, pues es la reflexión que he hecho sobre la definición de didáctica desde Camilleri en como disciplina del conocimiento. Entonces, inicio mi párrafo de marco teórico, ¿sí? Y también hay un modelo como para cerrar. Esto es como difícil a veces que la gente, o sea, que nosotros tengamos como esa conciencia de que no es escribir, escribir, escribir y sin ninguna estructura. O sea, la estructura es necesaria ¿para qué? Para que ustedes puedan primero entender qué es lo que estamos haciendo y dos, quien los lea pues tenga una secuencia lógica. Entonces, al igual que yo introduzco el tema, le doy un cuerpo y le doy un cierre. ¿Sí? Entonces, digamos que es el ejercicio didáctico de la escritura, de este tipo de documentos o de cualquier ejercicio que nosotros hagamos. Entonces, esa sería una aplicación del marco teórico, ¿sí? O sea, las partes que conciernen, digamos, lo que tenga que ver con la propuesta. Bueno, entonces yo pienso, eh, pues aquí hay muchos, este es del profe Nelson, me gusta mucho porque es muy didáctico, de pronto yo los comparto, como para que ustedes, pues, en ese momento no lo necesitamos pues tan elaborado, ¿cierto? Eso sería como una forma de que ustedes vayan ingresando a... Yo tenía por aquí, entonces, una propuesta como para ahora. O sea, para ingresar la teoría. ¿Sí? Digamos que sería como el ejercicio que podríamos empezar a mirar. ¿Sí? Bueno, entonces supongamos aquí, creo que nosotros ya hicimos algunos, pero aquí vamos a ingresar las teorías. ¿Desde qué teorías? Bueno, aquí pues entonces sería texto, de acuerdo al texto que nosotros estamos trabajando, no sería ensayo, entonces cambiar este. Estaría el tema, el asunto es el tipo de texto, estaría el objetivo general, ¿sí? El contexto desde donde estoy trabajando, la unidad de análisis la dejamos para mirarla de pronto desde estas diversas teorías. ¿Sí? Esta la podemos dejar de último, porque aquí, bueno, entonces, ¿qué teorías serían las que en mi caso tendrían que ver con relación a lo que yo estoy trabajando? ¿Sí? Entonces, estaría, si es el enfoque comunicativo tal, entonces enfoque comunicativo tal,
con las teorías tales de tales autores. ¿Sí? Lo mismo ocurriría aquí. Están los objetivos específicos y estarían las categorías de análisis, que es lo, digamos, nosotros lo hemos llamado conceptos. ¿Sí? De esa forma lo hemos llamado. Aquí serían las categorías que yo analizo, como en el caso que les mostraba yo acá, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el ejemplo que les compartí. Entonces, pongamos aquí, estamos hablando, esta sería una categoría de análisis, ¿sí? En este caso específico. Y ustedes pues lo tienen como concepto. Pero aquí lo que más nos interesa es, bueno, entonces aquí cambiamos esto, pues dependiendo del texto que estamos abordando, informe bibliográfico, tal, lo ubicamos aquí, listo, que no se nos vaya a descuadrar, listo. Entonces aquí iría el gran tema, el asunto del cual estamos trabajando, el objetivo general, el contexto desde donde estamos, y el que más nos interesa ahorita, que esto ya casi todo lo tenemos, sería, bueno, dependiendo del ejercicio que estamos elaborando, cuáles serían los enfoques que yo estoy revisando. Aquí iría como el enfoque fundamental y ese enfoque, pues lógicamente, está relacionado con unas teorías. Entonces, ¿cuáles serían esas teorías que yo debo de revisar para mi marco teórico? Y esas teorías deben de estar amarradas a unos autores. Ah, pues que entonces sociocultural o tal, entonces que Casani, ¿sí? Dependiendo cuál es la teoría de Casani. Entonces aquí podríamos poner Casani y poner, digamos, colocar la fecha de la cual nosotros estamos revisando, el documento que estemos revisando. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio que me gustaría que trabajáramos. ¿Sí? Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, profe. Eh, esa